Y luego, bueno, hablamos de desinversión realista y clara. Bueno, es un punto que desarrollaré posteriormente. ¿Qué es lo que pedimos en una sociedad en la que pasamos a invertir? Que los directivos estén absolutamente involucrados, no ya únicamente en la gestión, sino preferiblemente en la toma de la participación. Es decir, nosotros somos conscientes de que nuestros fondos no valen lo mismo que los fondos que aportan los distintos directivos. Pero, lógicamente, nos da un mayor crédito el hecho de que haya un pequeño grupo de directivos que invierta en la sociedad para la cual nos han pedido nuestros fondos. Luego les concederemos o bien premios de entrada o preferiblemente lo que en el sector, en la jerga, se denominan ratchet de salida, es decir, premios en función de los resultados obtenidos en la desinversión. Volviendo al anterior punto, los promotores consideramos que es el criterio más importante, pero como todo, como ya he explicado, tiene su cruz y su cara. ¿Por qué damos tanta importancia a la gestión, al carácter de los directivos? Por un hecho diferencial, tal vez no se dé con mucha frecuencia en nuestro sector. Siempre tomamos participaciones minoritarias, al contrario de lo que normalmente hacen las distintas sociedades que se pueden denominar como de capital riesgo. Ello, lógicamente, al estar en manos de otra mayoría, al estar en manos de directivos que, lógicamente, obedecen en muchas ocasiones los criterios de la mayoría de los accionistas, pues, lógicamente, nos fuerzan a estar muy alineados con los directivos y con los promotores. ¿Cuáles pueden ser las diferencias que puede aportar Orza en relación a sociedades denominadas de capital riesgo? En primer lugar, como conocerán ustedes, las sociedades de capital riesgo están, digamos, fuertemente reglamentadas, están bajo el amparo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen unas exigencias cerradas en cuanto a periodos, plazos de inversión, plazos de madurez de esas inversiones y plazos de desinversión de las inversiones. Orza es una agrupación de interés económico en pura transparencia fiscal con esas EPSVs, y, lógicamente, no estamos encorsetados de semejante forma. ¿Ello qué ventajas proporciona? Por ejemplo, la de la flexibilidad de nuestra permanencia en la sociedad. Nosotros no buscamos el salir en 3, 4, 5 años con las habituales cláusulas de arrastre, tajalón, drajalón, etcétera, etcétera. Es decir, podemos estar perfectamente 7, 8, 10 años y, además, ser acompañantes de doble o triple tracto. Podemos entrar en el año cero, que se desarrollen nuevas vías de negocio, que haya adicionales necesidades financieras y entrar mediante aportaciones ulteriores en el año 3, en el año 6 o en el año 9. Desde ese punto de vista, sí tenemos una característica diferencial muy fuerte. En segundo lugar, casi siempre entramos en minoría. Estatutariamente se ha dado algún pequeño caso de algún accionista que se ha quedado descolgado dando como producto que tuviéramos mayoría absoluta en esa sociedad, pero a medio plazo siempre se ha solucionado. Luego, tampoco parecemos tan agresivos para el empresario que se decide a vender parte de su sociedad a la hora o en la consideración de que ese empresario, los accionistas anteriores, siguen manteniendo la mayoría. ¿Qué más podemos aportar? Aportamos interlocución con entidades financieras en un momento en el que ese punto es absolutamente clave, dadas las restricciones crediticias que se dan hoy en día para con el mundo industrial y económico en general. Aportamos esa interlocución con agentes económicos de todo tipo, jurídicos e incluso contactos institucionales. La flexibilidad en el plazo de desinversión ya ha sido absolutamente citada. Nosotros llevamos ya 5 años en alguna de las sociedades y puede haber una vocación de permanencia de 8, 10, 12 años. ¿Orza es un jugador a perpetuidad? No, obviamente no. Esa sería una señal probablemente de fracaso de la inversión. Es decir, lo lógico es que una vez transcurrido un periodo prudencial, una vez desarrollados los motivos por los que Orza entra en esas sociedades, lo lógico es que se nos invite a salir negociando una salida, digamos, más o menos satisfactoria para ambas partes. Aquella solución en la que ambas partes, como se suele decir, quedan relativamente insatisfechas.
Más cuestiones. La financiación de nuevas fases. Acabamos de ampliar nuestra participación en una sociedad tras 5 años de presencia. Ha sido un caso en el que había una serie de socios descontentos y, bueno, hemos adquirido su participación, además de ampliar el capital, para financiar nuevas vías de negocio. Es decir, esto en el capital riesgo es dificilísimo que se dé al tener esos plazos tan encorsetados de entrada y salida en el capital de las distintas sociedades. No somos un socio pasivo, siempre exigimos presencia en la gestión de la sociedad a través de los consejos de administración. Estamos presentes mediante 1 o 2 consejeros, no estamos en el día a día, no es nuestra política de inversión, ni disponemos de equipos gerenciales que efectivamente llevamos a esas sociedades, principalmente por el hecho de que, como les he comentado, nunca entramos en mayoría y tampoco tenemos esa posibilidad, ni el deseo ni la posibilidad de hacer eso. ¿Son importantes los consejos de administración? Obviamente. Son más importantes las reuniones informales que se hacen con los distintos directivos. Realmente es ahí donde se implementan las líneas estratégicas básicas de lo que tiene que ser la gestión de la sociedad. ¿Cuál es el campo de juego en el que se desenvuelve Orza? El volumen unitario de inversión de Orza tiene un mínimo de 1,5 millones de euros y un máximo de hasta 7-8 millones de euros, sin descartar cifras mayores, porque podríamos acometer esa inversión en compañía de otros agentes. ¿Por qué se fijaron estas cuantías? No se hizo de forma aleatoria. En Euskadi y en ámbitos cercanos detectamos una carencia muy evidente de gente dispuesta a invertir en este segmento de cuantía. Teníamos entidades como Seed Capital, etcétera, que hacían una labor absolutamente encomiable en cuanto a cuantías que llegaban a 300, 400.000, 500.000 euros, y teníamos las grandes casas de capital riesgo, principalmente con base en Madrid, que se dedicaban a inversiones de más de 10, 15, 20 o más de 50 millones, tipo Mercapital, GEZ, Arcano, etcétera, etcétera. Detectamos esa carencia, decidimos introducirnos con esas cuantías y creo que hasta el momento, pues bueno, esa ha sido una decisión absolutamente acertada. ¿Es arriesgado el hecho de invertir 1,5 millones en una sociedad tipo startup o que tenga un desempeño de 1 o 2 años con un producto tal vez todavía no muy bien definido? Una startup con 1,5 millones de euros puede fracasar, obviamente, porque el producto no se plasme o porque la gestión no sea la adecuada. Pero hemos visto muchísimos casos de startups que no han podido avanzar con 200, 250.000, 300.000 euros. Consideramos que las posibilidades de que una sociedad de este tipo plasme sus ideas y de que tenga un desempeño económico y de I+D adecuado es muchísimo mayor con unos fondos, digamos, de mayor cuantía. Llegará el día en el que estos fondos abunden en cuanto a aportaciones de 600, 800.000, 1 millón de euros, pero actualmente y desgraciadamente a nivel de Euskadi no hay muchos inversores que destinen esa cuantía, esos volúmenes a inversiones directas. Como ya hemos comentado, siempre como factor clave invertimos en una cuantía inferior al 50% del capital social en las sociedades y participamos en operaciones de MBO, es decir, grupos de directivos que procuran facilitar la salida a los accionistas actuales mediante la entrada de un nuevo inversor o nuevos inversores, entre los cuales estaríamos nosotros, y una toma de participación directa por parte de ese grupo de directivos. Hemos entrado en procesos de sucesión empresarial, cuestiones familiares, cuestiones de edad, cuestiones de hasta aquí hemos llegado y queremos dar una viabilidad futura a la sociedad. Y, digamos, estos son los 3 puntos principales que podríamos definir como supuestos de participación por parte de Orza.